Bienvenidos amigos, soy Juan Pablo Martínez y esta es la lección que corresponde a René Descartes, conocido como el padre del racionalismo moderno. Luego de la influencia contundente que tuvo Tomás de Aquino, así como lo estudiamos en la lección pasada, vemos que empieza una nueva era que se conoce como Renacimiento. Particularmente estalla este movimiento en Italia que intenta recuperar de alguna manera la filosofía antigua, pero sobre todo separar la filosofía de la teología. Recordemos nosotros que con Tomás de Aquino la teología se había entronizado como la reina de las ciencias, pues el Renacimiento trajo consigo la búsqueda de divorciar a la filosofía de la teología. Entre estos esfuerzos de renacimiento está la nueva Academia de Florencia, que fue liderada por Lorenzo el Magnificente, de la familia Medici. En este esfuerzo por recuperar la filosofía antigua, pues surgió un nuevo platonismo y un nuevo estoicismo, así como un avivamiento del escepticismo. Uno de los principios del nuevo escepticismo era decir que la verdad objetiva pues solamente había servido para generar guerras y disputas sin final. Entonces estos escépticos reemplazaron el concepto de verdad objetiva por el principio lógico conocido como equipolencia. La equipolencia era la técnica deliberada de tratar de encontrar un balance entre una proposición particular y su proposición contradictoria. Recuerden ustedes que cada proposición tiene su antítesis y cada proposición tiene entonces su valor de verdad, y en este concepto de la equipolencia, entonces una proposición en realidad puede ser probable o improbable, y esto llevó a la filosofía a suspender la conclusión, cualquier juicio. Desde luego uno de los ataques de los escépticos, de los nuevos escépticos, fue combatir el conocimiento de Dios. Y argumentaban pues que a través de los sentidos nosotros no podemos conocer a Dios. Era un escepticismo fenomenológico en un grado radical. Un fenómeno en filosofía se refiere a algo que es evidente o manifiesto a nuestros sentidos. De acuerdo con el fenomenalismo, es imposible ir más allá de lo que pueden ver nuestros sentidos. Por eso estos escépticos negaban la existencia de Dios. En Francia, pues varios teólogos abrazaron este escepticismo que pues trataba de liberar a la fe de la razón, pues que nosotros vimos cómo Tomás de Aquino estableció una relación muy importante entre la fe y la razón. El Renacimiento en Francia, pues algunos teólogos se emocionaron y trataron de separar la fe de la razón. Generaron entonces un escepticismo fideísta. Decían, por ejemplo, como Montaigne decía que la razón natural es incompetente para poder traer un conocimiento correcto de Dios, pues porque la razón natural depende totalmente de los sentidos. Entonces, si tú querías saber de Dios, pues no debías de ir a la razón, sino a la fe religiosa solamente. En estos tiempos también ocurre una revolución que se conoce como copernicana. Por casi 2 milenios, el punto de vista del mundo y del universo de Aristóteles, que había desarrollado más tarde Ptolomeo, fue la manera en que se entendió el mundo. Esta visión era geocéntrica. Se creía, por ejemplo, que el centro del universo era nuestro planeta y que las estrellas pues estaban alrededor del planeta. Se decía que las estrellas estaban pues suspendidas en una especie de techo invisible de cristal. Entonces Nicolás Copérnico fue un científico que cuando viene la invención de la imprenta, pues empiezan a publicar muchos libros, y Copérnico pues se hizo de una gran librería, y estudiando particularmente las teorías de Ptolomeo que venían de la visión aristotélica, se quedó muy impresionado, pero estaba molesto porque no le encontraba la coherencia que él creía que debía de tener el sistema. Entonces concluyó que el planteamiento geocéntrico no era el mejor y lo cambió por el planteamiento heliocéntrico, es decir,
que el Sol y no nuestro planeta era el que estaba en el centro del universo. Tanto protestantes como católicos académicos pues se le fueron encima a Copérnico, pues porque creían que esta visión heliocéntrica de Copérnico era contra la Biblia y la dignidad humana. No más que Copérnico no estuvo solo, se le unieron algunos astrónomos como Giordano Bruno, que después concluyeron que la órbita no era circular, la órbita de los planetas no era circular, sino una elipse perfecta. Esta teoría copernicana fue confirmada después por los experimentos de gente como Galileo Galilei y Fernando de Magallanes. Se dieron cuenta pues que el océano no se acababa en un barranco, sino que el océano seguía y seguía y seguía. El fenómeno de la rotación, entonces. Fue en esta vorágine de cambios científicos, de intentos de separar la teología de la razón, de experimentación. De hecho, la reforma protestante se desarrolla en esta época, que nace este gran matemático que fue René Descartes en 1596 en Francia. Estudió matemáticas, lógica y filosofía con los jesuitas. Una de las cosas que Descartes buscaba era certeza. El nuevo escepticismo y su concepto de equipolencia, pues a Descartes no le agradaba. Entonces Descartes vio que las matemáticas pues eran en una extensión de la lógica, un tipo de lógica simbólica, y en este mundo de demostraciones puramente formales pues no hubo lugar para el escepticismo de la equipolencia. Finalmente pues 2 más 2 no podía ser otra cosa que no fuera 4. Así, a través de las matemáticas, Descartes encontró el punto de la certeza que buscaba. Descartes también abrazó el método deductivo, que pues era ir en la investigación de lo universal a lo particular. La deducción para Descartes era intuición, y una forma clásica de ilustrar el método de la deducción pues es, por ejemplo, decir como primera premisa que todos los hombres son mortales, como segunda premisa que Aristóteles es hombre, y como conclusión que por lo tanto Aristóteles es mortal. Sin embargo, los silogismos no son verdaderos ni falsos, pueden ser válidos o inválidos. Eso sí, la verdad o falsedad de los silogismos pues va a tener que ver con la comprobación de que las declaraciones sean verdaderas o sean falsas. Si yo te digo, por ejemplo, que todos los hombres son inmortales, y te digo que Sócrates es hombre, la conclusión sería, en el silogismo, que Sócrates es inmortal. Sin embargo, aunque este silogismo es válido, pues no es verdadero, porque las premisas, una de ellas es falsa. La primera, que todos los hombres son inmortales. Sabemos que todos los hombres pues tienen que morir. Descartes estableció un método bastante riguroso basado en las matemáticas para realizar sus investigaciones sobre la realidad. Este método, en una primera instancia, decía, número 1, que nunca debes aceptar nada como verdadero que no te quepa lugar a dudas de que es verdadero. O sea, si tienes una duda, pues tienes que desecharlo, aunque sea una duda minúscula. En segundo lugar, hay que dividir cada dificultad que estás examinando en tantas partes te sea posible para resolverla. En tercer lugar, hay que conducir el pensamiento comenzando por los objetos de la investigación, que son más simples y sencillos de conocer, e ir ascendiendo a lo más complejo. Y número 4, en cualquier caso, hay que hacer una enumeración tan completa para que estés seguro de que no has omitido absolutamente ningún detalle en tu investigación. Este método de Descartes evoluciona con el paso del tiempo. Hay uno, por ejemplo, en su obra de las reglas para la dirección de la mente, que tiene 21 reglas para investigar, y que incluye esta: dirige tus investigaciones no a lo que otros han dicho, ni a tu propia conjetura, sino a lo que puedes estimar con claridad y deducir con certeza. Algo muy positivo de
este esfuerzo de Descartes es que pues nunca debemos asumir nada como verdadero solamente porque nuestro maestro favorito o nuestros padres nos han dicho que lo tenemos que creer, y eso puede tener cierta utilidad, sobre todo porque muchas veces nos enseñan o se nos dicen cosas contrarias al consejo revelado, pero esto último lo digo yo a la iglesia, no lo está diciendo Descartes. Entonces, este método de Descartes pues en realidad es un proceso sistemático de duda para llegar a la certeza. Descartes rechaza como falso cualquier cosa que podamos imaginar y de la cual tengamos la menor duda. Solamente que esto es un poquito extremo en el pensamiento de Descartes porque pues tú te puedes preguntar ¿cómo puedes saber que en este mismo momento que estás escuchando este audio no estás soñando? ¿Cómo puedes saber que estás despierto? Y es que Descartes estaba convencido de que nuestros sentidos siempre tienden a engañarnos. Pero aún aquí sigue la certeza matemática de Descartes adelante, porque si no podemos saber con certeza si estamos despiertos o estamos soñando que estamos oyendo este audio, lo cierto es que 2 más 2 siguen siendo 4. En cuanto a la autoridad religiosa, Descartes decía pues que ellos no pueden ser árbitros de la verdad, o sea, ni los sacerdotes ni los pastores pueden ser los árbitros de la verdad, porque ellos están en desacuerdos entre sí. Y aquí Descartes tiene que encontrar cuando menos una sola cosa de la que pueda uno estar total y absolutamente seguro, una verdad primaria que pueda ser indubitable como primer principio de verdad evidente en sí misma, una verdad que pueda servir de base para el resto de las verdades que podamos encontrar. Y entonces aquí viene su famoso cogito ergo sum, es decir, pienso, por lo tanto yo existo. Descartes está seguro de que él existe porque está pensando. Y una característica de los seres que piensan es que para pensar, pues tienen antes que existir. Aún para dudar de que estamos pensando, tenemos que pensar. Cualquier pensamiento precisa de un ser pensante. Y este cogito ergo sum, pues envuelve la ley de la no contradicción y la ley de la casualidad. La ley de la no contradicción dice pues que no puede algo ser y no ser en la misma relación y al mismo tiempo. Es decir, no puedes pensar y no pensar al mismo tiempo. Es seguro, por tanto, de que si estás pensando, existes. Y la ley de la causalidad, pues es la verdad formal que descansa sobre la conclusión de que para pensar, pues tiene que existir un pensador. En relación a Dios, Descartes pues se pregunta si es posible que Dios exista. Para Descartes dudar significa que él mismo se da cuenta que le falta certeza, y esta falta de certeza involucra el discernimiento de las cosas que son imperfectas respecto de las que son perfectas. Entonces, para discernir esto en medio de sus dudas, pues primero tiene que tener una noción de la perfección, al menos respecto de la certidumbre. O sea, algo cierto pues tiene que ser perfecto. Entonces, algo perfecto tiene que existir de antemano. Y esta idea de perfección tiene que tener una causa. Así, Descartes arriba a la conclusión de que solamente un ser perfecto puede ser la causa de la idea de la perfección. Si la idea de la perfección es real, entonces también su causa es real. Descartes concluye que Dios es la causa perfecta de su idea de la perfección. Y aquí hay un segundo principio de Descartes que dice cogito ergo Deus est, que significa yo pienso y por lo tanto Dios es. Finalmente Descartes comprueba que él conoce al mundo fuera del mismo por la idea de la extensión. Nosotros tenemos sensaciones, incluida la sensación de que tenemos cuerpos físicos. Por lo tanto, estas sensaciones que experimentamos
y nuestra noción de extensión viene a nosotros desde el mundo exterior. Por otro lado, el pensamiento y la acción se relacionan a través de lo que Descartes llama interacción. Un pensamiento es inmaterial y sin embargo nosotros realizamos actos materiales con nuestros cuerpos, y el centro de interacción pues está en el cerebro, en un punto del cerebro. Y este concepto de punto Descartes lo obtiene pues de las matemáticas, donde el punto no tiene una longitud extendida definida. Sabemos, por ejemplo, que una línea puede tener un número infinito de puntos en ella, y el punto finalmente sirve como transición entre lo que se extiende y lo que no se extiende, entre lo inmaterial y lo material. Hasta aquí dejamos esta lección, amables amigos. Espero que podamos reunirnos de nuevo en la siguiente lección.